Voy a tratar de que en menos, tal vez de 5 minutos, pues hagamos un breve repaso de lo que estuvimos tratando. A lo mejor hay algunos que no estuvieron el pasado miércoles, pues por amor a ellos, como diría el escritor bíblico, por amor a ellos, pues lo hacemos. Estuvimos hablando acerca de, bueno, en primer lugar, sabemos que estamos tratando el tema retomando los fundamentos de la primera iglesia. Y este estudio está basado en el libro de los Hechos, cuyo autor dijimos que era Lucas. Dijimos que Lucas también era médico. Todo eso lo estuvimos diciendo. Hablamos de la gran intimidad que había entre el escritor Lucas y luego con el apóstol Pablo, ¿verdad? Acompañándole en prácticamente todos sus viajes misioneros. Había una gran armonía espiritual en estos dos, y Lucas pues le sirvió de gran soporte al apóstol Pablo en muchas cosas, posiblemente hasta profesionalmente. Han dicho algunos escritores que Pablo tenía sus problemas de salud y por eso Lucas pues vivía, Lucas que era médico pues estaba siempre con él y posiblemente le asistía también en lo que a cualquier tipo de enfermedad que tenía el apóstol pues se refiere. Hablamos todas estas cosas, dijimos que Lucas es el mismo autor del Evangelio San Lucas, como está claro, ¿verdad? Lucas escribió no solamente su Evangelio, sino también escribió el libro de los Hechos. Hablamos también del nacimiento de la iglesia, cómo ocurrió, y comenzó pues con los apóstoles reunidos allí en el aposento alto en Jerusalén, y luego ellos esperaron allí el tiempo que el Señor les había dicho, que esperasen hasta que llegara, hasta que se cumpliera la promesa que se les había hecho antes del Señor ascender, que esperaran la venida del Espíritu Santo. Hablamos de unas similitudes interesantes en cuanto al nacimiento de la iglesia y el nacimiento del Hijo de Dios. Hablamos de que en ambos casos, cuando nació la iglesia y nació el Hijo de Dios, pues fue en un ambiente humilde, no de opulencia, no habían allí en ninguno de los casos, pues, riquezas ni nada que de lo que pudiera alguien sentirse orgulloso. Dice la palabra de Dios que el Señor fue dado a luz en un pesebre. Es decir, todo el mundo tiene la idea de lo que es un pesebre. Es un lugar donde los animales se alimentan, pues no hubo lugar en el mesón, dice la palabra de Dios, y el Señor nació allí. En cuanto a la iglesia, pues estuvieron reunidos los de la primera, los discípulos y todo su grupo estuvieron reunidos en un aposento alto, y eran personas humildes, personas de escasos, vamos a decir, de escasos recursos, no eran personas pudientes. Este grupo de hombres y mujeres, los apóstoles y toda la familia, todos los que les rodeaban, estaban allí reunidos. Hablamos también de otra similitud, y es que ocurrieron fenómenos extraordinarios allí. Cuando nació la iglesia hubo un estruendo, hubo repartición, el Espíritu Santo descendió, dice que como en lenguas repartidas, como lenguas repartidas, ¿verdad? Visibles allí, lenguas de fuego. Y todo esto fue algo sobrenatural. Cuando el Señor nació también ocurrió algo sobrenatural, que fue la guía de la estrella que guió a los magos precisamente para que ellos pudieran encontrar dónde estaba el rey que había nacido. Y esto es algo también sobrenatural. Si usted busca ahora
para que una estrella lo guíe. Ah, mira esa estrella, eso debe ser ahí. Lo va a llevar a Rusia posiblemente, ¿verdad? Porque las estrellas están muy, muy lejos. Y mientras más usted camine, va a ver la estrella en el mismo lugar, ¿sí o no? Están a millones de kilómetros de aquí. Pero esa estrella sí guió a los magos. Al parecer, esa estrella decidió tomar, o el Señor le permitió tomar una licencia, un breve, un permiso para decirle, déjame descender lo más que pueda para guiar a estos magos. Y esa estrella pues bajó muy bajito para que ellos supieran dónde estaba el rey que había nacido. Son cosas sobrenaturales. También dijimos que tanto en el caso del nacimiento de Jesús como en el nacimiento de la iglesia, pues ocurrió lo mismo en cuanto a que desde que nacieron fueron perseguidos para muerte. El Señor Jesús, a pocos días de haber nacido, tuvo que ser llevado por su madre a Egipto, porque el rey Herodes había decidido matar a todos los niños recién nacidos para llevarse de paso al nuevo rey que había nacido, porque él no sabía ni quién era ni por dónde andaba. Es decir, todos los que hayan nacido, pues hay que eliminarlos para que no quede rastro de eso. Y la iglesia también nació y a lo poco tiempo pues ya estaban siendo perseguidos y siendo dispersados, todo esto. Y así, hermanos, encontramos como 3 o 4 similitudes. Pero la principal de ellas es que en ambos casos, tanto en el caso de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia como en el de Jesús, ambos fueron engendrados por el Espíritu Santo. Esa es tal vez la similitud más grande y es lo que más debemos tomar en cuenta. La iglesia no la creó alguien. Decía, vamos a inventarnos esto. No, el Espíritu Santo engendró la iglesia, así como engendró al Hijo de Dios, ¿verdad? Para que naciese a través de una virgen. Hablamos de la unidad de la iglesia, que en cuanto nació, pues se mantuvo unida. Y decíamos que incluso estuvo unida antes de nacer, porque permanecieron allí en el aposento alto el tiempo necesario hasta que llegó el Espíritu Santo. Y después de ahí se mantuvieron unidos. Hablamos de que no había entre ellos necesitados. No había necesitado porque ellos decidieron, pues cada uno de ellos, o cada uno no, muchos de ellos, pues vender las propiedades que tenían y ponerlas a los pies de los apóstoles para que no hubiesen necesidad. Y estaban unidos, una iglesia unida como deben estar, como debe estar la iglesia de Jesucristo hoy día. Por supuesto que hablamos, una de las cosas que más enfatizamos fue sobre que la iglesia es una sola iglesia. Aunque hayan, vamos a decir, grupos en diferentes lugares, siempre debemos llamar la iglesia en singular, no las iglesias, con cierta excepción, ¿verdad? Cuando nos vayamos a referir. Pero lo importante es que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que la iglesia es una. Y debemos llamarla así en cuanto podamos. La iglesia de Cristo en Alma Rosa. La iglesia de Cristo en Luperón. La iglesia de Cristo la iglesia de Cristo en Fantino, para mencionar algunas de la confraternidad, ¿verdad? Es la misma iglesia. Como lo describe precisamente la palabra de Dios en Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. Amén, ¿verdad? Y concluimos básicamente ahí. Espero que eso lo hayan aprovechado, atesorado, o hayan hecho como María, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Bien, en cuanto a, miren, esto que vamos a hacer ahora también corresponde a la clase anterior, y son algunos puntitos que se me quedaron acá, pero que son de sumo interés. Presten atención. Son unas cuantas preguntas que he querido hacer y hemos querido
también contestar. La primera pregunta, hemos hablado de la iglesia y de su nacimiento. Primera pregunta, ¿cuál fue su propósito? ¿Cuál fue el propósito de la iglesia? Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito está ahí, en ese versículo. La iglesia no fue creada para otra cosa, para otro propósito. Está ahí en este versículo. Está en Hechos 1:8, versículo clave prácticamente de este estudio, ¿verdad? Ahí es que está el anuncio de la creación de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. El Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que destacar, mis amados hermanos y hermanas, que hasta ese momento que los discípulos del Señor estaban en ese aposento alto, seguían siendo los mismos hombres y mujeres con muchas debilidades. Hombres y mujeres que todavía, miren, el tiempo que el Señor duró, los 3 años que Él duró con ellos, para acá y para allá y enseñándole, el Señor predicando y ellos escuchando y aprendiendo, ¿verdad? Esto fue un tiempo para ayudarles a formar carácter a este grupo de hombres. Pero en 3 años no se iba a lograr lo que el Señor quería, vamos a decir la perfección en cuanto a su formación. Todo esto le sirvió, yo sé, tenemos que entender que estos 3 años de peregrinación del Señor con sus discípulos les sirvió de mucho a ellos, pero seguían siendo personas con debilidades mientras estuvieron ahí hasta que llegó este día, cuando el Señor le dijo, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? El poder del Espíritu Santo, el poder para predicar, poder para sanar, poder para realmente representar al Señor Jesucristo en su ausencia, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea que está cerca, en Samaria que está cerca, pero hasta lo último de la tierra. Miren, vamos a analizar algo aquí interesante. Y vamos a contestar la pregunta. ¿Cuál fue el propósito de la iglesia? Dar continuidad a la obra, al ministerio que el Señor comenzó. Dar continuidad. A veces no estamos claros de eso. El Señor vino aquí a un propósito. El Señor vino aquí a un propósito. Y este propósito fue salvar a las almas perdidas. Como Él le dijo a Zaqueo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a eso. Ahora, Él no vino aquí para quedarse, ¿verdad que no? El Señor no vino para quedarse, vino por tiempo limitado. Vino por un tiempo muy corto. Por supuesto, el Señor tenía que preparar hombres para que continuaran la obra. Entonces, Él comenzó a escogerlos, hombres comunes, hombres sin ninguna preparación intelectual ni nada de esto. Hombres comunes, pescadores, agricultores, personas sencillas. Los escogió. Ahora bien, lo que el Señor quería era Él formarlos. Por eso comenzó a enseñarles cosas, a formar su carácter. Pero aún estos 3 años no bastarían para eso. Por eso Él le dice, ustedes van a recibir el verdadero poder, como le había prometido en San Juan 14, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sería su nuevo consolador. El Señor estaba con ellos y les guiaba y les consolaba, pero Él tenía que salir, Él tenía que irse. Él tenía que volver de donde salió, pero no los iba a dejar solos. Miren, hermanos, algo interesante. Ustedes saben que los discípulos nunca estuvieron solos después que el Señor los tomó. Prácticamente el Señor no los expuso. No los expuso. Él le dijo, quédense ahí trancados. Es decir, posiblemente si el Señor los deja por ahí regados, se hubieran metido en problemas.
Señor le dijo, miren, como yo no voy a estar con ustedes, quédense trancados ahí hasta que venga el otro consolador. Como si fueran niños, ¿verdad? Una madre que le dice a otra vecina, usted me puede atender al niño ahí en lo que yo voy al colmado, en lo que voy a la tienda. Esa es la idea como que me da, que el Señor le dijo, quédense aquí trancados, que yo me voy y no salgan hasta que yo le envíe el otro consolador, porque ustedes no pueden estar solos. La idea que más o menos tengo en mi mente. Entonces, pues estuvieron ahí en el aposento alto y el Señor le dijo, esperen ahí. Y aquí viene entonces cuando Él le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque ellos no podían, no tenían ese poder para ya dispersarse y tal vez tratar de aplicar lo que habían aprendido durante la peregrinación con el Señor. Pero el nuevo consolador que vendría haría el trabajo prácticamente usándolos a ellos como instrumento. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a encontrar cantidad de textos que hablan del Espíritu Santo como una persona, actuando como persona y diciéndole a Felipe, ve allí aquel carro donde hay un hombre y ve allí, y la Biblia dice, y el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó allí. Ustedes lo ven actuando realmente como una persona. Entonces, vemos acá que cuando llega el Espíritu Santo, entonces ellos realmente se cumplen y se revisten de poder y comienzan a hacer cosas que no fueron ellos, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Cuando Pedro estudió teología, cuando Pedro fue un gran orador para llegar a una multitud de donde salen 5,000 almas convertidas. ¿De dónde Pedro sacó eso? Dice, no. Y Pedro mismo y los mismos apóstoles tienen que reconocer, por ejemplo, en el caso del cojo de la Puerta a la Hermosa, dicen, no hemos sido nosotros, no hemos hecho nada. Y comienza desde ahí a predicarle a la gente y le dice, ¿ustedes saben quién lo hizo? Y dice, ¿ustedes se recuerdan a aquel hombre que ustedes condenaron y mataron, etcétera, etcétera? Él lo hizo. Y que ustedes no lo aceptaron, etcétera, etcétera. Él comienza a predicarle desde el punto que ellos, los que le cuestionaban, pues desde ese punto él comienza a predicarle. Pero pues bien, vuelvo a la pregunta. El propósito, hermanos, de la iglesia es que le demos continuidad a la obra que el Señor comenzó. ¿Cuántas personas le predicó el Señor? A muchas. Miren, en San Mateo hay un versículo que es claro ahí, y he predicado sobre esto en varios lugares, donde para mí establece el Señor los 3 pilares esenciales que una iglesia debe ocuparse, básicamente. Dice, y recorría Jesús todas las aldeas, todos los lugares, enseñando en las sinagogas, predicando por las calles y sanando a los enfermos. Yo resumo esas 3 cosas en 3 pilares que toda iglesia debe conocer cuál es su rol, cuál es su propósito. Primero, enseñar a los que ya han sido ganados, a los que han sido salvados. No se puede descuidar, ¿verdad? La doctrina. Enseñar a los salvados. Segundo, seguir predicando a los que todavía están en perdición. Y tercero, hacer obras de bien a los demás, a todo el mundo. Y el apóstol Pablo dice, mayormente a los de la familia de la fe, pero en sentido general, dedicarnos también a dar ayuda a los necesitados. El Señor lo dice, y sanando a los enfermos, eso era lo que él hacía, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que en uno de los milagros del Señor, aquel famoso de los 5,000 que alimentó, primero uno de los apóstoles le dijo, Señor, mira, la multitud está ahí, hay mucha gente ahí, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Ellos no tienen que comer. El Señor le dijo, pero denle ustedes de comer. Hay un mensaje ahí, hay un mandato. Entonces le dijo, bueno, Señor, ¿y de dónde? ¿De dónde sacamos nosotros? Pero primero le dijo, denle usted. El Señor sabía que ellos no tenían cómo, pero el mensaje está dado. Es a nosotros que nos toca primero enfrentar las necesidades de los demás.
Él le dijo, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos de dónde. Y dice, ¿qué tienen? Apenas hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, algo así. Ah, pues tráemelo. Entonces el Señor le dijo, dile que se recuesten, que se sienten por ahí. Y el Señor le mostró y le dijo, miren, comiencen a repartir, ustedes van a ver. Eso es un mensaje, ¿verdad? Que ya es para otro día. Pero ahí también el Señor nos instruye de qué debemos hacer. O sea, hay un mandato de que debemos también hacer obras de misericordia con aquellos que lo necesitan. Yo creo que estamos claros, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, sobre todo yo quiero enfatizar esto, no quiero que se me pase, porque entre esas necesidades yo creo que, no sé si exagero, pero yo creo que la principal y por la que el Señor más se preocupaba es por la predicación a los perdidos. Yo creo que de las tres, mayormente, ¿verdad? Porque el salvado ya está salvado. Y en cuanto a los necesitados, el Señor dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Ahora, los perdidos, si no les ayudamos a encontrar al Señor, ya sabemos para dónde van. Entonces, esto es una prioridad. Y el Señor dijo, claro, oigan bien, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿dónde? Primero en el lugar donde estamos, en Jerusalén. Después en el lugar más próximo, en Judea. Y luego más allá, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Yo creo que el Señor personalmente llegó a predicar en los 3 sitios primero. En Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero hasta lo último de la tierra Él no podía llegar. Aunque quisiera, el tiempo no le iba a alcanzar, ¿verdad? Tenía muy poco tiempo aquí. De manera que esa tarea nos toca a nosotros, llegar hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que sí? Yo creo que está claro de que el Señor comenzó una obra y luego nos toca a nosotros continuarla y terminarla hasta que el Señor nos dé vida, como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Cuando dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he terminado la obra, ¿por qué lo dijo? A ver si me dicen, ¿por qué Pablo dijo eso? Que he terminado la carrera, he guardado la fe, he acabado la... ¿Por qué lo dijo? ¿Ustedes saben por qué? Porque ya él estaba condenado a muerte, señores. Mientras estemos vivos y el Señor no nos haya dicho que ya estamos condenados, no diga que usted acabó obra. Mientras usted esté en el lecho y esté respirando, todavía, si usted está en una clínica interna, van a ir personas, la enfermera y todo. Todavía tenemos posibilidad de alcanzar almas. Ahí, predicarle el evangelio a la enfermera, al doctor, al que va. Pero Pablo dijo, he acabado la carrera, ya yo estoy para ser sacrificado, dijo él. Él tenía cuestión de días y dijo, ya he acabado la carrera. De lo contrario, él no hubiese dicho eso. Estamos claros, ¿verdad? Continuar y tratar de terminar hasta que tengamos vida la obra que el Señor ha encomendado. De la iglesia, hermanos, ¿estaba prevista su fundación? La segunda pregunta. La iglesia fue creada en un momento dado. ¿Qué le parece? Vamos a crear una organización donde nos agrupe a todas. ¿Eso fue así? ¿O estaba prevista de antemano la creación de la iglesia? La respuesta es que sí, estaba prevista. Dice la palabra de Dios, el Señor le dijo ahí en Mateo 16, 13 al 18, pueden anotar la cita si desean. Mateo 16, 13 al 18. Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso más importante, conjuntamente con la declaración de Pedro, es esta declaración del Señor sobre Pedro.
y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Interesante. Me llama la atención que el Señor lo llamó por todos sus nombres. Primero, le dijo que fue al Simón, al hombre débil, que el Señor le reveló eso. Dice ahí el verso, él le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le reconoció eso a Simón, ¿verdad? Al hombre, al débil. Y luego le dice, y yo también te digo que tú eres, no Simón, ya tú eres Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Varias cosas que destacar. El Señor anuncia la creación de su iglesia. Oigan bien, subrayen mi iglesia. No nos vamos a cansar de repetir eso. Edificaré mi iglesia, esa parte. El otro aspecto, cuando el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a diferencia de lo que piensan algunas, sobre todo la Iglesia Universal, piensa que la iglesia está edificada sobre Pedro y por eso dicen que él fue el primer papa. Eso no es así. El Señor está hablando, ustedes saben que el Señor a veces hablaba en un lenguaje figurado y profundo. El Señor está hablando, tú has dicho una verdad como una roca, como una piedra de dura, de fuerte. El tú decir que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no hay una verdad, una afirmación tan poderosa como esa. Eso es como una roca inconmovible, ¿verdad? Como cantamos. Entonces, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa declaración tan potente que tú has hecho, yo te digo que voy a edificar mi iglesia. Entonces, hermanos, la base de la iglesia está precisamente en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las iglesias cristianas verdaderas se fundamentan en la resurrección de Jesucristo. Por eso Pedro dice, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra ella. Hermanos, si el Señor llegase a fundar su iglesia, oigan bien, algo tan precioso, tan preciado, sobre un ser humano, sobre una persona, imagínese usted, ¿qué sería? La roca inconmovible es el Señor. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Esa es la roca inconmovible, el Señor Jesucristo. Pedro fue el que tuvo a quien Dios le plació revelarle esta declaración tan poderosa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor se maravilló. Le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, hermanos, tercero, ¿cómo se constituye la iglesia orgánicamente? ¿Cómo se constituye? Debemos saber todos estos detalles. Es el apóstol Pablo quien establece la analogía interesante de la iglesia como cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza de la iglesia. Lo vamos a encontrar en varias de sus cartas, hablando de esto, especialmente aquellas que nos habla de los dones espirituales, porque nos habla de que somos un cuerpo y cada uno de nosotros representa un miembro de ese cuerpo. Y dice que el Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, de todos nosotros unidos. De manera que es una analogía preciosa que el apóstol Pablo, entre otros, pues aquí analiza. Así se constituye orgánicamente la iglesia. Y dice la palabra también, en una parte interesante, que en relación al matrimonio, que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, el cual es su Salvador. Así se constituye orgánicamente. Nosotros, hermanos, respondemos a la cabeza, que es Cristo. Y respondemos a través de la palabra, nos guiamos de lo que dice la palabra de Dios.
a sí mismo, ¿verdad? Entonces, un miembro de nuestro cuerpo no puede accionar de manera independiente sin que la cabeza le ordene. Mi mano no va a hacer esto si mi cabeza no se lo ordena, ¿verdad? Asimismo, Cristo es quien nos ordena al cuerpo, ¿verdad? Cada uno de los movimientos que hacemos. Cuarto puntito acá. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Lo encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos, 2:47, la última parte. Dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. De manera que la iglesia la formamos o la forman los que son salvos. La iglesia está formada por hombres y mujeres salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el sello, esa es la forma en que el Señor hace. A medida que van salvando, los va introduciendo en ¿cuál? En su iglesia, recuerden. No, la iglesia de fulano, en su iglesia. Por eso, hermanos, oigan bien, si vamos a evangelizar, salimos por ahí, vamos a evangelizar, tenemos, hermanos, que preocuparnos si hemos preparado una jornada evangelística, ¿verdad? Con todas las de la ley, con todos los requisitos, bueno, con todos los mandamientos, hermanos, miren, ustedes van por allí, nos encontramos allá, estamos aquí a tal hora, con todo eso, amén, excelente la organización. Cuando salimos a evangelizar, nos encontramos con las almas. Cuidado con nosotros pensar, oye, si gano un alma, ya vamos a tener uno más en la iglesia de allá de Alma Rosa. Lo primero que debe pasarnos por la mente es la salvación de esa alma. Puede ser que esa persona que se convirtió con nosotros no venga a congregarse en esta iglesia o en esta congregación. Pero lo más importante es que su alma haya sido salvada, porque ha pasado a ser de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces a veces es posible que tengamos la tentación de que no está mal eso, ¿verdad? Pero yo pienso, una manera de pensar, ¿dónde usted vive? ¿Usted en qué sector vive? ¿Lejos de por aquí? Bueno, mire, si vive cerca de por aquí, tenemos una congregación ahí que usted puede congregarse o puede congregarse en una que le quede cómoda, que usted se sienta cómodo. Hay que pensar en esa persona, en esa alma que se ha convertido, ¿verdad? Si esa persona vive en Sabana Perdida, no le pidamos que venga, no, te tienes que congregar aquí, ¿verdad? Porque nos interesa que la iglesia crezca. No, es la iglesia de Jesucristo. Allá habrán muchas iglesias, él se podrá congregar. Sería excelente si viene aquí y se congrega, que le podamos ayudar. Pero me refiero a lo que debe primero pasar por nuestra mente, es que esa persona sea salva y que sea dirigido, que sea instruido en los caminos del Señor con alguna persona, que sea discipulado. Amén. Esos son los que forman la iglesia de Jesucristo, los que van siendo salvados. No forman parte de la iglesia ningún impío, ningún inconverso puede formar parte de la iglesia de Cristo. Bueno, en las iglesias, vamos a decir particulares, se hacen miembros a través del bautismo y a través de eso es otra cosa, ¿verdad? Que está bien también. Pero de la iglesia de Jesucristo forman parte los que son salvados. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se iban salvando, los que se van salvando, los que habrían de ser salvos. Amén. Me quedan 2 preguntas más. ¿Somos nosotros, tiene que ver con la anterior, somos nosotros parte de esa iglesia salvada? ¿Por qué? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Bueno, porque también nosotros hemos sido añadidos al recibir la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero además, les añado esto, además de que estábamos en el programa de Dios antes de que la iglesia fuese fundada. ¿Ustedes sabían eso? Hermano, ¿cuántos de aquí sabían que el Señor había orado por usted y por mí? El Señor Jesucristo, Él oró por mí y por ustedes. Dice, en aquella famosa oración que el Señor hizo por sus discípulos, San Juan 17, el Señor hizo una maravillosa
pausa, un paréntesis, un hermoso paréntesis hizo en esa oración. Él le dijo, Señor, mira, yo te pido por mis discípulos que están aquí, permite que sean uno, así como tú y yo somos uno, que el amor reine entre ellos, que la discordia quede fuera de esto, que se amen el uno al otro. Ah, Señor, mira, me encanta esa pausa, ese paréntesis. Ah, pero mira, Señor, Padre, no solamente te pido por esto, dice el Señor aquí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en ese grupo, yo no sé, yo estoy ahí. Yo creí por la palabra que ellos me dejaron aquí en la Biblia y creí por ella. De manera que nosotros estábamos incluidos en el plan de Dios. No te ruego solo por mis discípulos que están aquí, te ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Qué maravilloso. Y la última pregunta es, ay papá, este es la más, yo creo que le dejé la más fuertecita para último. Espero que yo salga bien de aquí. ¿Sabían ustedes que el lugar de la iglesia no es el templo? Wow, esa es la última pregunta. ¿Ustedes sabían que el lugar de la iglesia no es el templo? Hermano, lo que les voy a decir ahora pudiera ser para algunos como aquella frase de, me acabas de desmontar un santo. Porque toda mi vida yo he creído que el templo es para la iglesia y la iglesia para el templo y que una cosa no puede estar sin la otra. Lo cierto, hermanos, es que el templo no es para que los creyentes permanezcan en él. El lugar para los creyentes y discípulos del Señor es donde quiera que haya un alma necesitada de salvación. Dígase, las plazas, las calles, los caminos, etcétera, etcétera. Ustedes piensan que a mí no me agradaría estar todo el tiempo en el templo, como David que decía, wow, qué lindo, esto sí es chévere. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí, a mí también me gusta eso. Pero yo debo reconocer que el templo no es para que la iglesia permanezca en él. No puede haber un lugar más agradable que la iglesia, sobre todo hoy día. Este templo, con aire, con sillas cómodas, ¿para dónde voy yo? No, aquí es mi lugar. Hermanos, en un momento de emoción, el mismo apóstol Pedro perdió el enfoque de su misión como discípulo y sugirió la idea de construir una especie de resort donde estuviesen él, Jacobo y Juan haciéndole compañía al Señor Jesús, a Moisés y a Elías. Ustedes se imaginan, ¿recuerdan eso? El Señor les dijo, vengan acá, y los llamó a los 3. Vamos allí, y fueron a un monte, y el Señor se transfiguró y le mostró parte de la gloria eterna. Ay, ¿para qué fue eso? Pedro dijo, ¿cómo? Esto es así. Pero Señor, vamos a quedarnos aquí y vamos a ponerlos cómodos a ustedes, básicamente, a ti, a Moisés y a Elías. No te preocupes por nosotros, que donde quiera nos acotejamos, pero por lo menos ustedes tienen que estar cómodos y nos quedamos acá. Interesante, ¿verdad? A veces caemos en ese tipo de tentación. Ustedes saben cómo el Señor les respondió. La forma del Señor responder a esta petición fue, verso 7 de Mateo 17, 7 y 8. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Dice, déjame quitarle a estos hombres esta visión, porque cuando viene a ver, se me mudan aquí. El Señor le dijo, no es así. Entonces, hermanos, el templo, si no es para la iglesia, ¿qué importancia tiene para nosotros? Porque todas las iglesias tienen templo. Tiene mucha importancia el templo. Ay, ya respiraron, ¿verdad? Tiene mucha importancia. Es el lugar donde nos reunimos a orar, a edificarnos unos a otros, a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Es como la fuente de energía donde venimos a cargar nuestras baterías espirituales.
¿Ustedes creen que los discípulos no usaban la iglesia y al principio, antes de fundar la iglesia, estaban las sinagogas? El Señor mismo llegó a entrar, pero si ustedes notan, entraban por un rato. El Señor mismo fue y dice que llegó y le leyó la palabra y le explicaba a los que estaban ahí. Y luego seguía haciendo ¿qué? Haciendo el trabajo más importante, que era yendo por todos los caminos y predicando el evangelio, predicándole a las almas. Pero al templo tenemos que ir a cargar las baterías, que no podemos ausentarnos. Tenemos que estar en el templo buscando del Señor. Señor, mira esto. Pero la pregunta que va junto con esto es, cuando no estamos en el templo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con la otra parte? Debería ser. Aunque no estemos, digamos, organizadamente en eso, digamos que, bueno, yo no estoy ahora evangelizando, pero debiéramos estar evangelizando todo el tiempo, aunque no estemos en jornada evangelística. Donde quiera que estemos, miren que el Señor no perdió nunca ninguna oportunidad. ¿Ustedes han visto cómo era que el Señor actuaba? El Señor decía, vamos a llegar allí a tal sitio. Y de camino, bueno, le era necesario pasar por Samaria. Era cerca del mediodía, tenía sed, se sentó en un pozo y ahí vino la mujer. El Señor no perdió la oportunidad. Le dijo, dame de beber. Y ahí comenzó la conversación. Ah, que tú no tienes, etcétera. ¿Y qué agua? Tú no tienes con qué sacarla. Y el Señor le dijo, si tú supieras quién es que te pide agua, tú le pedirías que Él te dé el agua viva, que salta para vida eterna, el agua, y así tú no tienes que venir aquí a sacarla, tú vas a tener una sed que te sacia para vida eterna. ¿Cómo? Pues dame esa agua, y así comienza. El Señor nos enseñó, ¿verdad?, a cómo predicar. El Señor establecía conversaciones y de ahí venía la predicación. En un caso va un hombre de noche y lo aborda. Y Señor, mira, yo he venido aquí para decirte que me encanta cómo tú hablas, cómo tú te expresas. Es interesante, porque nadie habla como tú. Y comienza el Señor a decirle, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese es el mensaje. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede? Y ahí comienza la conversación, ¿verdad que sí? Y en cada caso, cada situación, pues el Señor partía de ahí y le predicaba el evangelio. Pasó con Zaqueo, pasó con muchos. Entonces, eso debiéramos nosotros también ponerlo en práctica. Que en una conversación común y corriente con algún amigo, algún compañero, pues de ahí salga el tema de la salvación, que es lo más importante para la vida. Y en cuanto al templo, para un versículo más para leerle, primera Hechos 3:1, dice, Pedro y Juan, es decir, dos de los principales discípulos del Señor, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Ven ustedes? O sea, ellos no dejaban de asistir al templo. ¿A qué? A orar, dice ahí, a la hora novena, a la hora de la oración. Porque eso es lo que vamos a buscar cuando vamos al templo, a buscar edificación, a ofrecer y a buscar comunión con los hermanos y a buscar poder del Señor en oración. Amén. De manera que el templo es muy importante, pero tenemos que sacarnos de la mente de que, ya yo fui el domingo a la iglesia, ya estoy libre y ya yo me dedico a otra cosa. Como quien dice que tenemos que ir a complacer al pastor y que el pastor nos vea. Y ya el pastor me vio, ya yo fui, y a veces duramos 15 días, o no, pero yo vine la otra semana de arriba, ¿verdad? Como que es un cumplido. No, hermanos, y el propósito es que cuando vengo a la iglesia, vengo a dar y vengo a recibir. Amén, y a cargar las baterías para que la semana me agarre bien preparado para cualquier situación que se presente. Amén. Con todo esto, hermano, el tiempo prácticamente se nos fue ya, pero vamos a iniciar 5 minutos más. Iniciamos lo que sería el segundo punto de nosotros, de esta serie, que es una iglesia que persevera. Hablamos la semana pasada sobre el nacimiento de la iglesia, y este es el punto que vamos a comenzar hoy y lo concluiremos en la próxima. Una iglesia que persevera, basado en Hechos 2,
42 al 46. Hechos 2, 42 al 46. ¿Qué dice la palabra? Dice, lo pueden leer si lo tienen, ¿cómo no? Hechos 2, 42 al 46. Amén. Wow, qué envidia me da, como me hubiese gustado estar ahí, ser parte de esa iglesia, qué maravilla. Amén. Pero nosotros podemos reproducir iglesias como esa, ¿verdad? Podemos replicar eso, comportamientos. Pero maravilloso ese pasaje. Hermanos, perseverar, he hablado de esta palabra que está un par de veces ahí en el libro de los Hechos. Sé que ustedes tienen la idea o lo saben concretamente lo que es perseverar, pero me tomé la molestia, por así decirlo, me tomé un minuto para buscar una definición de lo que es perseverar desde el punto de vista bíblico, no secular, no normal, que me puede dar una información generalizada, pero me aclaró que esta es una definición ajustada a las Escrituras. Dice, perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Y eso hacía la iglesia, perseverar. Sí, porque yo creo que es buena la definición, porque nosotros podemos perseverar. Como dice el coro, ustedes recuerdan el coro que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema. Alabar a Dios. Pero yo le alabo. Y por ahí sigue, ¿verdad? Ajá, ¿verdad que sí? Entonces, estos hombres de la primera iglesia perseveraron a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición. Todo lo ocurrido en el primer día del nacimiento de la iglesia fue por pura gracia divina. Todo el Señor se los puso en bandeja de plata a ese grupo de hombres y mujeres. Ustedes van a ver por qué digo esto. No le estamos quitando mérito, pero tampoco le estamos dando mérito de más. Estamos diciendo que al Señor le dio todo. Ustedes van a ver. Todo fue otorgado a los primeros discípulos por la misericordia de Dios. Lo primero que el Señor le otorgó fue el poder. Otorgó el poder a los discípulos para predicar mediante el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Segundo, le otorgó el poder de las lenguas para alcanzar con la palabra a otras naciones que hablaban otros idiomas, por supuesto. Es decir, no tuvieron que esforzarse en decir, ay, pero para cómo yo le predico a unos holandeses que hay aquí, a unos de Bulgaria y a otros de Marruecos que están, tengo que hacer un curso ahora, tengo que inscribirme en el dominico. El Señor le dio todo eso. Habían ahí en la fiesta del Pentecostés, habían de muchas naciones, medos, elamitas, yoqué, part, de Macedonia, de muchos sitios habían ahí. Y el Señor le dijo, no se preocupen por eso. Yo sé que aquí hay gente que si ustedes hablan en griego, en arameo, no los van a entender, pero yo voy a resolver eso. Cuando les repartió el Espíritu Santo,
a todos los discípulos, más de 120, como dijimos la otra vez, posiblemente. Entonces le dijo, mira, a ti te voy a dar a hablar en tal idioma, a ti al otro y a ti al otro. Y se maravillaron la gente cuando dijeron, pero ¿cómo es posible? Esta gente están hablando en un idioma que yo los entiendo perfectamente. ¿Y cómo pasó eso? Así, por la misericordia de Dios. ¿Qué más le otorgó el Señor? Le otorgó también, bueno, aquí, oigan bien, déjenme aclarar este punto. Cuando digo que le otorgó el poder de las lenguas para alcanzar con la palabra a otras naciones, yo puse ahí entre paréntesis que fue un evento coyuntural. No estamos diciendo que siempre el Señor lo va a hacer así. El Señor lo hizo así porque habían personas que hablaban diferentes idiomas y el Señor quería alcanzar a esas naciones también, que comenzaran a escuchar del poder de Dios, de su Espíritu Santo. Y les dio lenguas diferentes según, dice la palabra, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hablaban el mismo mensaje en diferentes idiomas. Entonces, por eso pasó así, de esa manera. Cuando esas personas que venían de otras naciones llegaron a sus tierras después de la fiesta del Pentecostés, pues llegaron allá con las buenas nuevas. Y a través de ellos la palabra comenzó a expandirse. Me imagino que en primer lugar entre su familia y luego entre los vecinos, y así comenzó la palabra de Dios a extenderse por todo lugar. Finalmente el Señor también le otorgó un escenario adecuado. Les otorgó una fiesta donde había mucha gente a las cuales predicarle. Habían tanta gente que convertido nada más con el primer mensaje de Pedro fueron 5,000. ¿Cuántos serían los que habían ahí? Una multitud enorme. Y el Señor le otorgó eso, ¿verdad? Un escenario apropiado para que miles de personas pudiesen ser alcanzados con la palabra. Pero este es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A lo mejor no tenemos todas esas cosas que el Señor les otorgó a la primera iglesia, pero hoy día tenemos otras herramientas que podemos utilizar. Es posible que tengamos herramientas de sobra hoy día y no las utilizamos, ¿sí o no? Tenemos herramientas de sobra, como son ahora las redes sociales. Wow, ¿cuánto podríamos nosotros hacer con esas redes? Miren, el Señor también a la generación de ahora, y me perdonan porque diga esto, nos otorgó una pandemia para que nosotros estuviésemos en nuestras casas y pudiéramos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Por las vías que ya teníamos, que eran las redes sociales. Yo no sé cuántos pudimos aprovecharlas, pero pudimos haber hecho muchas cosas, tal vez más de las que hicimos. Gracias a Dios que se nos ocurrió no quedarnos ahí. Bueno, como no se puede ir a la iglesia porque está prohibido, pues nada, nos quedamos aquí viendo televisión. Qué bueno que se nos ocurrió decir, no, pero podemos tener el culto a través de Zoom o a través de otros medios por las redes. Y lo hicimos, ¿verdad? Y le sacamos mucho provecho. Pero también pudimos haber hecho la obra de predicación a través de estos medios. Posiblemente no lo hicimos tanto. Pero es así, el Señor también nos proporciona medios, la forma de que nosotros podamos alcanzar almas para el Señor. Luego de esto, lo que resta es perseverar en lo que se ha recibido como señal de lo que sería el nuevo camino. Aquí la iglesia recibió las primeras, como diríamos, los primeros pasos. Miren, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Solo les resta que ustedes perseveren en esto. Y síganlo haciendo hasta el resto, como dice el verso de Hechos 1:8. Al final, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Sigan haciendo esto, lo que aprendieron y lo que vieron aquí. Y dice que la iglesia perseveraba en todo eso. Amén. Y perseveraban, dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí sí lo vamos a dejar. Entonces, el próximo miércoles vamos a entrar en detalle en todas esas cosas que la primera iglesia perseveraba y que nosotros también debemos perseverar en esas cosas.
no se pierdan el miércoles, que es un filete lo que tenemos. Cosas que a veces descuidamos, la llevamos media lenta, pero dice la palabra que tenemos que perseverar en eso. Unos puntos interesantísimos. Amén. Yo creo que en el camino, antes de que nosotros concluyamos a final de mes, nos vamos a acoplar, ¿verdad? Estamos cogiendo de una semana y de otra, pero vamos a llegar hasta que, ¿verdad? Entonces, el próximo miércoles vamos a seguir aquí mismo, en este punto. Que Dios los bendiga. Padre, gracias te damos por ayudarnos a concluir este estudio de hoy. Sé que tu palabra, Señor, como dice Isaías, no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la enviaste. Bendice esta iglesia, síguele ayudando, Dios, a crecer y perseverar en la doctrina de los apóstoles y en todas estas cosas que dice tu palabra. Gracias por todo, bendícenos, oh Dios, y al salir de este lugar también llévanos con cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.